Continuando con el curso de Geopolítica, seguimos en el módulo 2 en el tema 4, la sección tercera. Y vamos a hablar de las organizaciones criminales y los conflictos armados. Hagamos una introducción. El crimen organizado puede definirse como aquella actividad criminal prolongada en el tiempo cuya capacidad para obtener y proporcionar bienes y servicios se basa en el uso de la corrupción, la coerción y en algunos casos la violencia. Existen una serie de delitos que se vinculan al crimen organizado, tanto a nivel local, nacional como transnacional. Mientras que algunos se centran especialmente en el nivel local, como la extorsión o la venta de drogas en la calle, otros van más allá y trascienden la dimensión nacional, como el tráfico de personas y el tráfico de drogas y armas. Esta dimensión transnacional, auspiciada por el proceso de globalización, sirve para explicar las distintas formas en las que los conflictos armados, la violencia y otras formas de violencia interactúan. Como veremos, en este tipo de violencia ocasionada por las organizaciones criminales tiene un enorme impacto en los derechos humanos. En muchos casos, el crimen organizado interactúa con la llamada violencia política. Las organizaciones criminales han demostrado una capacidad extraordinaria para desdibujar los límites entre los tipos de violencia criminal y política, como lo demuestran las guerras de drogas en México y el resto de América Central, el Caribe y ciertos países andinos. Estos grupos tienden a explotar la debilidad del Estado y las situaciones de fragilidad del mismo. A diferencia de los grupos insurgentes o grupos armados de oposición, los grupos criminales no operan reemplazando al Estado. Además, estos grupos no estatales utilizan cada vez más el espacio urbano para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Para hacer que este espacio esté disponible para sus servicios, crean un apoyo social a través de relaciones complejas y mutuamente beneficiosas. En concreto, América Latina es la región donde se encuentran los niveles más altos de violencia en el mundo. En este tema estudiaremos la regulación internacional del crimen organizado a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el impacto de las organizaciones criminales en los derechos humanos, la relación entre crimen organizado, estados fallidos y nuevas guerras, el caso del narcotráfico en México y la aplicación del VIH y la relación entre crimen organizado y desarrollo humano. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La primera vez que Naciones Unidas se ocupó del fenómeno de la criminalidad organizada fue en 1975, en el seno de la Quinta Convención de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen, en el cual se examinó cambios de las formas y dimensiones de la delincuencia transnacional y nacional. En dicha convención se reconoció la importancia de la criminalidad como empresa. Posteriormente, por recomendación de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y del Consejo Económico y Social, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 53/111 de 9 de diciembre de 1998, en la que decidió establecer un comité especial intergubernamental con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia organizada transnacional. Finalmente, la Asamblea General aprobó el 15 de noviembre del 2000 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como Convención del Palermo de 2000, y dos protocolos complementarios, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. La finalidad de la Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. En dicha Convención se define como grupo delictivo organizado a un grupo estructurado de 3 o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. De esta definición podemos desgranar sus elementos principales. Unión de personas, 3 o más, con cierta permanencia en el tiempo, estructura, y que actúe concertadamente, reparto de tareas, para cometer delitos graves o los tipificados en la Convención, con la finalidad de un beneficio económico, ánimo de lucro. Este último elemento deja fuera de su ámbito de aplicación el fenómeno del terrorismo, ya que aunque tenga en común la organización criminal, su finalidad política es totalmente distinta a esta forma de criminalidad. Asimismo, la Convención señala a qué delitos se refiere la criminalidad organizada transnacional, estableciendo dos fórmulas. Por un lado, identificando los delitos concretos, esto es, la participación en un grupo delictivo organizado, el blanqueo de productos del delito, la corrupción y obstrucción a la justicia,
y por otro, haciendo referencia a la gravedad del delito, esto es, con una privación de libertad máxima de al menos 4 años o con una pena más grave. Por tanto, la gravedad de la criminalidad organizada transnacional deriva tanto de la gravedad de los delitos que realiza en la medida que afecta a más de un Estado como de la necesaria existencia de una organización criminal. La importancia de esta convención radica en el establecimiento de nociones comunes de criminalidad organizada, teniendo en cuenta las distintas tradiciones jurídicas de los estados, tanto aquellos pertenecientes a la Common Law o derecho anglosajón como los del sistema eurocontinental. Como ha apuntado Zúñiga Rodríguez, el acuerdo multilateral, que supone establecer definiciones comunes para los estados nacionales sobre conceptos cuya realidad criminológica es compleja, proteica, plagada de especificidades, solo puede saludarse bajo el prisma de la necesidad de la cooperación internacional y la armonización de las legislaciones, frente a la grave amenaza que las diversas formas de criminalidad organizada transnacional representan para la seguridad, la paz y el desarrollo democrático de los estados. También resulta necesario destacar uno de los recientes avances en este ámbito, como ha sido el establecimiento del mecanismo de examen de la aplicación de la Convención, creado en octubre de 2018. El objetivo general de dicho mecanismo es el de evaluar la capacidad individual de los Estados para aplicar la Convención y así poder determinar el grado de ayuda internacional que cada uno de ellos necesita. Violaciones de derechos humanos cometidas por organizaciones criminales. La delincuencia organizada es una amenaza que genera un gran temor en las poblaciones en las que se desarrolla y afecta negativamente a las personas y las comunidades mediante el uso de la violencia armada y los mecanismos coercitivos basados en la intimidación y la amenaza. Esto es particularmente relevante en aquellos países latinoamericanos que tienen las tasas de homicidios más altas, especialmente El Salvador, Honduras, Guatemala, cuyas tasas de criminalidad se encuentran entre las 5 más altas de América Latina, Colombia, Brasil y México. Los actos violentos de organizaciones criminales causan lesiones, homicidios, victimización, secuestro, hostigamiento, tráfico de segmentos vulnerables de la sociedad, como migrantes, irregulares, niños y mujeres, lo que muestra cómo la violencia afecta desproporcionadamente a las poblaciones más pobres y erosiona sus medios de vida. Los informes de Naciones Unidas atestiguan los efectos de la violencia en los activos físicos, humanos y sociales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, ha concluido que el crimen violento en Centroamérica actúa como una especie de antidesarrollo, destruyendo las relaciones de confianza en las que se basa la sociedad. Los hogares y las comunidades también pueden sufrir indirectamente las consecuencias de violencia. Esta forma y nivel de violencia tiene un enorme impacto en la seguridad humana. De acuerdo con el último estudio mundial sobre el homicidio, en 2019, el crimen organizado por sí solo fue responsable de hasta un 19% de todos los homicidios en 2017. La actividad criminal causa muchas más muertes que los conflictos y el terrorismo combinados. Los 464.000 víctimas de homicidio superan con crece a las 89.000 muertes en conflictos armados y las 26.000 víctimas fatales de violencia terrorista en 2017. Desde el comienzo del siglo XXI, el crimen organizado ha resultado en aproximadamente el mismo número de asesinatos que todos los conflictos armados en todo el mundo. Se estima que un promedio de aproximadamente 65.000 asesinatos cada año estuvo relacionado con el crimen organizado durante los periodos 2000 al 2017. Como señalábamos, las tasas más altas de homicidios se dan en el norte de Centroamérica, de acuerdo con los datos ofrecidos por la UNODC. En cuanto, entre otros factores, el tráfico de drogas es un importante impulsor de las tasas de homicidio en América Central y el principal factor detrás del aumento de los niveles de violencia en la región. Actualmente el tráfico de cocaína es la actividad más lucrativa de la delincuencia organizada en Centroamérica, aunque no es la única, ya que estos grupos también se aprovechan de los migrantes que trasladan al norte. Estos migrantes son objeto de una serie de abusos, incluyendo ser retenidos por un rescate. Otros son explotados sexualmente, en particular al llegar a Guatemala y al sur de México. Hasta la fecha, la mayoría de los esfuerzos contra el crimen organizado en la región se han centrado en un enfoque militarizado y represivo de la labor policial. Sin embargo, este enfoque conlleva el riesgo de dañar aún más la gobernanza a través de la erosión de los derechos civiles. Además, ha puesto de manifiesto su inefectividad, debido a las debilidades del sistema de justicia penal, como la falta de capacidad procesal y la corrupción judicial, lo cual se ha traducido en tasas de condenas extremadamente bajas, perpetuando así la impunidad.
Por otro lado, la presencia de grupos dedicados al crimen en comunidades pobres y marginadas representan un riesgo para los niños y adolescentes de dichas zonas. Estos grupos aprovechan la vulnerabilidad de la población infantil y los atraen para usarlos en sus diversas actividades. En Colombia, la existencia de un conflicto armado interno y las conexiones entre el narcotráfico y los grupos armados no estatales con fines de financiamiento han tenido y aún tienen un impacto muy perjudicial en la población infantil y adolescente. Otra de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por grupos criminales es el tráfico de personas. De acuerdo con el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el tráfico de personas se refiere a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Los últimos estudios apuntan a que el tráfico de personas es la actividad ilícita de más rápido crecimiento en el mundo y el segundo delito más rentable, junto con el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Sus altas ganancias y bajos riesgos lo hacen atractivo para las organizaciones criminales, pero también para algunos grupos para los que la trata de personas es su única empresa criminal. Crimen organizado, estados fallidos y nuevas guerras. Entre las principales causas que favorecen la proliferación del crimen organizado transnacional podemos citar la liberalización del comercio, el desarrollo de los medios tecnológicos, la debilidad de las instituciones y los vacíos legales, y el contexto de un conflicto armado durante el proceso de transición a la paz. En particular, como señala Aznar Fernández Montesinos, la delincuencia supone un altísimo factor de inestabilidad porque con ella se fomentan acciones ilícitas de diversa índole, contribuye al reforzamiento de los señores de la guerra, provoca la corrupción de las instituciones, administración, policía, ejército, e impide al país su desarrollo como nación, de modo que se establece una relación simbiótica entre economías ilegales, debilidad de un Estado erosionado y poco creíble, y señores de la guerra y guerrilla. Al mismo tiempo, la existencia de un conflicto armado también proporciona un marco favorable para el surgimiento de otras formas de violencia organizada y no organizada. Algunos autores consideran que las guerras han evolucionado hacia un nuevo patrón de conflicto, lo que hizo que Mary Kaldor diseñara una teoría sobre las llamadas nuevas guerras. Su obra, Las nuevas guerras, la violencia organizada en la era global, sostiene que el nuevo tipo de guerra que surgió después del final de la Guerra Fría estaba relacionado con la globalización. Kaldor usa el término guerra para enfatizar su naturaleza política, advirtiendo que los nuevos escenarios de guerra dificultan la distinción entre crimen organizado, graves violaciones de derechos humanos y guerra. En este sentido, Kaldor afirma que las nuevas guerras surgen en situaciones en las que los ingresos del Estado disminuyen por el declive de la economía y la expansión del delito, la corrupción y la ineficacia. La violencia está cada vez más privatizada como consecuencia del creciente crimen organizado y la aparición de grupos paramilitares, mientras la legitimidad política va desapareciendo. Las distinciones entre el soldado o policía y el criminal son distinciones que están desvaneciéndose. Este tipo de violencia presenta diferencias sustantivas con el paradigma tradicional de los conflictos armados. De acuerdo con Vados Nieto y Durán Zenit en el 2015, su página 12, estas diferencias se dan en los siguientes aspectos. En el origen de su aparición, la importancia de la globalización y la internalización del conflicto. En el marco geográfico en el que se desarrollan, que ahora predominan más los conflictos interestatales. En los motivos que las animan, el carácter identitario, étnico, religioso. En los métodos y estratégicas de combate, la violencia, en algunos casos extrema, contra civiles. En las formas de financiación o lo que se conoce como nueva economía de guerra. Y los actores que intervienen, la fragmentación y multiplicidad de actores, privatización de la violencia. A continuación, analizaremos algunos de estos elementos identificativos de las llamadas nuevas guerras. Importancia de la globalización. La característica de estos nuevos conflictos es que son en su mayoría guerras civiles, esto es, conflictos internos, pero con grandes repercusiones transnacionales. En algunos casos el elemento transnacional se origina porque el conflicto y la criminalidad se expanden más allá de las fronteras estatales a los países vecinos. Este sería el caso de los crímenes cometidos por el Ejército de Resistencia del Señor, el LRA, cuyas actividades se han extendido fuera de Uganda hacia Eritrea y Etiopía.
En otras ocasiones, el elemento transnacional se da por la propia internacionalización del conflicto con la intervención de otros estados e incluso de organizaciones internacionales, como sería el caso de Libia y Siria. De los estados fallidos y privatización de la violencia, diremos que, como veníamos indicando, la proliferación de la criminalidad organizada es propiciada por la existencia, en muchos casos, de un Estado fallido, ya que éste es incapaz de asegurar la aplicación efectiva del Estado de Derecho y proteger a la población contra dichas violaciones. Un Estado fallido se define como aquel que no puede realizar las funciones fundamentales, las dos, del Estado-nación soberano en el sistema mundial moderno, que no puede proyectar autoridad sobre su territorio y población y que no puede proteger sus fronteras nacionales. De este modo, la imposibilidad del Estado en detentar este ejercicio, que diversos autores atribuyen a la globalización y la interconexión mundial, viene acompañada de una pérdida del control sobre los instrumentos que ejercen la coerción, lo que origina una privatización de la violencia. Por tanto, la privatización de la violencia produce una confusión entre los papeles del soldado y el de los criminales, como ya apuntaba Caldo. Y de las formas de financiación, diremos que el comercio ilegal de sustancias estupefacientes proporciona los recursos necesarios con los que sostener a la organización criminal. Este es el caso del FARC en Colombia y de otros grupos terroristas palestinos en la década de los 70, o del IRA, que llegó a asociarse con la mafia de Detroit. En particular, respecto de las FARC, se estima que entre sus fuentes de financiación el 48% provendría del tráfico de drogas, el 36% fruto de la extorsión, el 8% derivado del secuestro, un 6% producto del robo de ganado, más un 2% de actividades varias. De este modo, las actividades delictivas de los grupos armados sirven para financiar a su vez su actividad insurgente en el marco del conflicto armado. El caso del narcotráfico en México y la aplicación del VIH. Los grupos criminales organizados más importantes de México, incluidos los cárteles de Tijuana, Sinaloa, El Golfo y Beltrán Leiva, han tratado de establecer sus propios cuasi-estados en áreas bajo su control, para maximizar sus ganancias y disputar el control de las ciudades más propensas a la violencia, como Ciudad Juárez y Tijuana. Los grupos delictivos organizados mexicanos tienen diversas estructuras organizativas, desde aquellas más jerárquicas, de arriba abajo, hasta redes de células semi-independientes. Todos los grandes grupos cuentan con unidades o fuerzas paramilitares, o como el Cártel del Golfo, que controlaba el territorio a lo largo de la costa este de México y que contratan una fuerza paramilitar, las Zetas, para realizar las mismas funciones. El número de muertes causadas por el crimen organizado, especialmente el tráfico de drogas, ha aumentado constantemente en México, de 2100 en 2006 a 2600 en 2007 y al menos a 6200 en 2008. Si bien México ha tenido tasas altas de delincuencia en el pasado, en los últimos años se ha visto una fuerte escalada de la violencia criminal y anticriminal. Por ello, el aumento significativo de las tasas de homicidio en México, la intensidad y los niveles de violencia y las características de los grupos delictivos organizados han llevado a plantear si dicha situación podría calificarse como un conflicto armado interno y si, por tanto, el derecho internacional humanitario, el DIH, sería de aplicación en este contexto. En este sentido, una parte de la doctrina considera que la situación en México puede calificarse de conflicto asimétrico, pero que este no llega a alcanzar la categoría de conflicto armado de acuerdo con la definición del DIH. Así lo ha expresado Arraria, quien entiende que la violencia asociada a la guerra contra el narcotráfico no cubre los parámetros establecidos para la existencia de un conflicto armado no internacional, conforme al derecho internacional humanitario. En definitiva, la confrontación desarrollada en territorio mexicano califica más bien como un disturbio interno, cayendo así en la esfera de otras situaciones de violencia, conforme a la terminología propuesta por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Por el contrario, los investigadores del Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights han afirmado recientemente que existe un conflicto armado no internacional, el CANI, con respecto a los enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas mexicanas y el Cártel Jalisco Nueva Generación, ya que entiende que se cumplen los dos criterios necesarios, esto es, cierto grado de intensidad de la violencia armada y la existencia de un grupo armado que exhiba un cierto nivel de organización. En particular, varios factores, incluida su capacidad para comprar y fabricar armas, organizar y llevar a cabo operaciones militares y su control de algunas partes del territorio mexicano, han llevado a concluir
que el citado cártel cumplía con los requisitos de organización requeridos para determinar la existencia de una CANI. Por tanto, el DIH se aplicaría a este tipo de enfrentamiento, junto con el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, aunque otros cárteles han estado involucrados en enfrentamientos armados, tanto entre sí contra el gobierno, sus grupos armados no cumplen con los requisitos de la organización y por ello no son partes en un conflicto armado no internacional en México. También cabe destacar que en 2014 varias ONG mexicanas o internacionales presentaron una comunicación para que la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional iniciara una investigación en la situación de México, si bien esta solo se centraba en posibles crímenes de la humanidad y no en crímenes de guerra. Crimen organizado y desarrollo humano. El crimen organizado no solo se considera un factor determinante en los conflictos armados, sino que también afecta negativamente al desarrollo humano. El desarrollo humano comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa, de acuerdo con sus necesidades e intereses. En particular, la inseguridad y delincuencia organizada pueden impactar en al menos 3 dimensiones del desarrollo humano. Las capacidades y las libertades del individuo, que son claves para desarrollar su proyecto de vida. En el tejido social y el espacio público como ámbitos de cooperación que amplían las opciones y las oportunidades para mejorar la calidad de vida. Y la gobernabilidad democrática, específicamente las actitudes del ciudadano hacia el Estado de Derecho, su apego al contrato social y su apoyo a la democracia. El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, se centró en la seguridad ciudadana en América Latina, poniendo de manifiesto algunas de las consecuencias principales que la criminalidad origina en la sociedad latinoamericana, tanto de forma directa como indirecta, las cuales vamos a analizar a continuación. En primer lugar, en Latinoamérica, muchos ciudadanos han tenido que cambiar sus actividades cotidianas para evitar ser víctimas de delitos, lo cual ha restringido significativamente sus libertades. Por ejemplo, 1 de cada 3 ciudadanos ha limitado sus lugares de compra y 1 de cada 3 ha restringido los lugares de recreación. También los empresarios del sector privado han modificado sus conductas debido a la violencia. Las organizaciones criminales han establecido normas informales que restringen la movilidad, que crean un sistema de justicia con sus propias reglas y establecen un sistema de pagos para asegurar la protección de los habitantes de las zonas bajo control. En segundo lugar, la inseguridad ha generado impactos colectivos en el tejido social, en el espacio urbano y en las comunidades. La inseguridad genera el abandono de los espacios públicos en las ciudades, propicia la aparición de barrios cerrados y provoca desplazamiento de personas y comunidades. En este sentido, las clases altas y medias crean espacios privados seguros, que simulan el espacio público de los cuales se excluye a los pobres. En tercer lugar, el temor al delito ha erosionado la confianza de las personas y estimulado el respaldo a medidas represivas que pueden vulnerar derechos democráticos. El apoyo a la democracia como sistema de gobierno en la región se ve seriamente afectado por la alta percepción de inseguridad. Estudios recientes apuntan que los ciudadanos que viven en ambiente de inseguridad tienden a apoyar más la mano dura como respuesta al delito, llegando incluso a aumentar la tolerancia a la ruptura de legalidad. Por último, la inseguridad también tiene consecuencias negativas en términos del Producto Interior Bruto, el PIB, del gasto público e incluso en la esperanza de vida. Por ejemplo, el Banco Mundial señala que en el caso de Centroamérica una reducción del 10% en los homicidios podría incrementar el PIB per cápita anual hasta en un 1% en El Salvador, un 0,7% en Guatemala y Honduras y un 0,3% en Panamá y Nicaragua. Frente a estos impactos negativos provocados por la inseguridad y la criminalidad organizada, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha recomendado establecer como objetivo prioritario la protección de las comunidades por encima de la persecución y la aplicación de las medidas coercitivas. Además, ha señalado que se requiere un cambio de paradigma en la intervención policial y de los organismos de seguridad, cuya efectividad no debe de medirse por el número de capturas o incautación, sino por la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. En cuanto a las reglas informales impuestas por las organizaciones criminales en zonas que están bajo su control, nombraríamos que las fronteras invisibles y la restricción de la movilidad,
Los territorios sometidos a la influencia de las agrupaciones criminales están delimitados por fronteras invisibles para quien no vive allí, pero son bien conocidas por los habitantes. Las pandillas y los grupos de la delincuencia organizada demarcan y protegen sus zonas que con frecuencia se vuelven infranqueables para las propias autoridades. En este contexto, para los ciudadanos, pasar estas fronteras constituye un riesgo que le puede costar la vida, pues ingresan en un territorio rival. Asimismo, puede recibir sanciones de grupos que restringen la movilidad como una forma de procurarse protección. En cuanto a los toques de queda y restricción de horarios, es común que en estas zonas las facciones criminales declaren toques de queda que prohíben la circulación de las personas en la vía pública después de determinada hora, generalmente cuando oscurece. Esta es una forma de controlar la movilidad, de evitar incursiones de grupos rivales y de mantener el control de la vida nocturna. De esta manera, las calles y las zonas comunes quedan despejadas para los criminales. De las sanciones arbitrarias, en un esquema de justicia informal, sin ninguna garantía de respeto a los derechos y las libertades, diremos que en estas áreas de dominio criminal emerge un poder paralelo que instala su propio sistema de regla, el cual incluye la regulación de los conflictos entre vecinos, sanciones por conductas que se consideran perjudiciales para las comunidades, la limpieza social, que recae especialmente sobre los adictos, la población LGBT y los ladrones de poca monta, así como normas de disciplina interna de la organización. Este sistema de sanciones suele desarrollarse sin derecho a la defensa y en detrimento de los derechos y las libertades de una parte importante de la población. Otra de las reglas, el pago por protección, que se establece un sistema de impuestos que se solicita para garantizar la protección de los habitantes. En realidad es una forma velada de extorsión en la que se ofrece a la población que el grupo criminal no emprenderá acciones contra las personas que paguen por su seguridad. Las extorsiones constituyen un ingreso fijo para las organizaciones criminales y generan una pesada carga, no solo para los comercios y negocios, sino también para habitantes que muchas veces viven con lo mínimo. Otra de las reglas es el reclutamiento de niños y niñas. Expuestos a la influencia de las pandillas y las organizaciones criminales, el reclutamiento de menores es, en los hechos, forzado, pues no tiene la capacidad de decidir y medir las consecuencias de sus acciones. A menudo los niños consideran a los integrantes de las facciones criminales como un modelo a seguir. Representan la figura de poder, que suple el vacío de la autoridad y la orientación desde la familia y la escuela. Las historias de los niños sicarios en México, Colombia, Brasil o en los países del Triángulo de Norte Centroamérica son la muestra más clara de los profundos impactos de la criminalidad en estas poblaciones.